Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Amén. Vamos a iniciar la predicación del día de hoy y trataremos, hermanos, de estar aquí física y mentalmente y en todo lo que nos sea posible hacer a un lado cualquier cosa secundaria que quiera perturbar, ya que es importante que el Señor capte nuestra atención y nosotros vamos a hacer bien en ayudarle, gloria a Dios. Y para ello les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3. Amén. Seguimos viendo el tema, el día de reposo. Gloria. Hebreos capítulo 3, vamos a continuar ahí con los versículos 14 y 15. Damos ya por concluidos los versículos anteriores y pasamos a estos en la secuela del tema que estamos viendo. Síganme con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Hebreos 3, 14 y 15. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Antes de entrar al análisis de estos dos versículos de una manera más especial, quiero resaltar la similitud que hay entre el versículo 14 que acabamos de leer como principio del contexto y el versículo 6 de este mismo capítulo. Tienen un mensaje idéntico e inclusive el escritor anónimo usa palabras similares en la mayoría de cada versículo. Tenemos el verbo retener en ambos versículos. Tenemos la palabra firme también. Tenemos la palabra fin también. Tenemos la palabra confianza, hermanos, y toda esta conjugación de términos emiten un mismo mensaje cada uno de los versículos y, por lo tanto, sustrayendo la esencia del mensaje, pues, es que en su gracia misericordiosa el Señor nos ha concedido el honroso privilegio y la grande responsabilidad de incorporarnos a su iglesia. Este es el énfasis, este es el mensaje primordial de ambos versículos. Sin que nosotros haya habido ni esté habiendo ningún mérito para que lo merezcamos, el Señor lo llevó a cabo en su gracia misericordiosa. Quizá nunca vamos a comprender esto mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, pero lo importante es que al Señor le ha placido y nosotros hemos recibido esa gracia, esa dádiva con humildad, con temor de Dios, con reverencia, y queremos seguir adelante, como dice, reteniendo en nuestras vidas ese tesoro invaluable que el Señor nos ha concedido. Y ahora lo importante aquí es ver por qué el autor de Hebreos hace una especie de repetición de este mensaje, de que somos parte de su iglesia. En el versículo 6 dice
que somos parte de su casa, la cual casa somos nosotros. En el versículo 14 lo dice con otras palabras, pero que significan lo mismo, que somos participantes de Cristo. Viene siendo lo mismo, gloria a Dios. Y podemos ver, hermanos, el contexto en que se encuentra cada uno de estos versículos para entender por qué el Señor inspiró en este orden de hilación su santa palabra para que quedara así escrita. En el versículo 6, el autor de Hebreos ha venido diciéndole a los hermanos judíos del primer siglo que la superioridad infinita del Señor Jesucristo sobre Moisés se basa en que el Señor no solamente es el dueño de la casa, sino que es el que la hizo también, y por lo tanto es digno de recibir muchísimo mayor honra que Moisés, porque sin desestimar el testimonio de Moisés, pero Moisés solamente fue fiel como siervo, no como dueño, mucho menos como hacedor de la casa. Fue un siervo que ciertamente se condujo en medio de un ambiente difícil de soportar, en medio de una actitud hostil por parte del pueblo que iba guiando, y aún sin embargo, él se mostró fiel, no tiró la toalla, aguantó la presión, la fuerte presión que estaba enfrentando, y perseveró y demostró una fidelidad no común en el Señor. Y aquí se está resaltando ese testimonio de Moisés, pero podemos decir ese testimonio queda minimizado o queda polarizado por el testimonio infinito de Cristo Jesús. Bien. Y a la vez, demostrándole a los judíos esta infinita grandeza del Señor sobre Moisés y sobre cualquier otra criatura, en ese mismo instante, en ese mismo versículo 6, empieza a hacer su aviso solemne, su aviso serio, de que no nos confiemos, les está diciendo a los hermanos de aquel entonces, y también a nosotros nos lo dice hoy, no nos confiemos de que somos casa de Dios, porque si ciertamente el Señor Jesucristo tiene esa grandeza infinita, incomparable, y esa dignidad también, entonces es el único que merece una confianza que le otorguemos infinita, ilimitada, y una obediencia absoluta también. Y esto lo vamos a demostrar, hermano, les está diciendo, cuando escuchemos su voz. Ahí es en donde va a quedar marcado realmente si somos o no somos casa de Dios. Y empieza la cita del Salmo 95, que a su vez nos remite al testimonio, a aquella situación de los judíos en el desierto, en el peregrinar, que nos habla Éxodo 7, entre otras citas bíblicas, de experiencias de incredulidad, de desobediencia, de falta de confianza en las promesas de Dios por parte del pueblo de Israel cuando iba de Egipto hacia Canaán. Bien, y finaliza el contexto en el versículo, más bien el solemne aviso terminó en el versículo prácticamente 13, en donde advierte que el peligro está latente y que cualquiera que se descuide puede caer en el engaño del pecado
evidenciando esto con un endurecimiento de corazón. Ahora, pero ha culminado antes a la exhortación, ha culminado antes en el autoanálisis, en que nos hagamos una especie de verificación, a ver si no nos está sucediendo lo que aquellos judíos, a ver cómo hemos reaccionado nosotros ante la voz de Dios, cuando de diferentes maneras, a través del predicador, a través de un sueño, de una revelación, a través de una persona inconversa, inclusive X, Y, Z manera, el Señor me ha hablado. ¿Y cómo he estado yo reaccionando? Y al echarnos un vistazo, un auto vistazo nosotros al interior, hermanos, ¿quién puede decir que ha encontrado todo en orden, todo bien, todo sobre ruedas? De mi parte, yo no he podido encontrar eso dentro de mí. Siempre encuentro fallas, errores, hermanos. Y nadie, absolutamente nadie, es experto para poner una línea divisoria entre la duda y la incredulidad. Porque, como mínimo, puede que nos asalten serias dudas cuando nos autoanalizamos. ¿Cómo me tendrá el Señor? ¿Todavía me tendrá a mí incluido? ¿O ya me habrá desechado por tantas fallas que le he cometido? Y esto, hermanos, puede que cause hasta cierto punto algún brote de dudas, de desalientos, porque nadie nos podemos considerar exentos de que el Señor nos diga hombres de poca fe. Sí. Entonces, ante esta perspectiva, vuelve otra vez, ahora ya en otro contexto, como para sacarnos de todo desánimo, de toda duda que haya en nosotros que nos pueda hacer tambalear. Viene otra vez y nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, mis hermanos. Con esos errores, esos fallos que hemos cometido, el Señor nos tiene todavía. Pero es necesario, vuelve a hacer la misma advertencia, está condicionada esa permanencia como casa de Dios, como participantes de su familia, a que retengamos, a que perseveremos hasta el fin, a que retengamos esa confianza firme hasta el último respiro que Dios nos conceda. Siempre va a haber esa condicionante, mis hermanos. El Señor nunca da la salvación, nunca recibe a nadie por hijo, con la promesa de decir, ya no tienes ningún riesgo. Y aquí nadie te va a tentar ni con el pétalo de una rosa. No. No basta salir de Egipto. Para aquellos judíos no bastó salir de Egipto. Tuvieron que enfrentar lo más serio, el peregrinar por el desierto. Y el peregrinar por el desierto nos da muchos mensajes, mis hermanos. Si tenemos sed, la palabra de Dios nos dice implícitamente que tenemos que tener confianza en que el Señor va a proveer el líquido vital en el momento oportuno. Aun cuando parezca de que ya nuestra garganta, estoy hablando del aspecto físico literal, de que ya nuestra garganta casi se está convirtiendo en polvo, aún tenemos que retener esa confianza. Como Zacarías, que ya de viejo le seguía pidiendo a Dios un hijo. Elizabeth también anciana. Y no cesó en retener esa confianza ante el Señor. Implícitamente, esto nosotros lo sabemos cuando el ángel se le aparece allá
cuando ofrecía el incienso, el holocausto, y le dice: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Amén. Quiero leerlo literalmente en Lucas capítulo 1. Un ejemplo de estar reteniendo hasta el fin la confianza del principio. Zacarías 1, 8 en adelante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. No hay ninguna cita bíblica que nos diga que Zacarías le pedía a Dios: Señor, dame un hijo. Dame un hijo, Señor. Cada vez que doblaba rodillas: Señor, dame un hijo. Empezó a hacerlo, pienso yo, de joven. Pasó la etapa de la madurez. Entró en la vejez. No sabemos a qué altura de edad estaba aquí Zacarías, pero todavía seguía. Y aunque no nos lo dice de una manera literal la palabra de Dios, con esto que le está diciendo el ángel, porque tu oración ha sido oída, sabemos que Zacarías estaba ahí terco ante el Señor, día y noche: Señor, concédeme un hijo, concédeme un hijo, Señor. Y muchos, muchísimos, se hubieran desalentado a la semana, al mes, tal vez al año. Ya, el Señor ni siquiera me escucha. El Señor no me va a conceder esto. Ya lo voy a dejar esto por la paz. No, Zacarías dijo: no. Yo sé que el Señor es fiel a sus promesas. Y yo sé que Él escucha. Y esta confianza la tuvo desde que tuvo la experiencia de servirle al Señor. Y esa confianza del principio nunca la abandonó, nunca la dejó. Volvamos pues a Hebreos 3:14. Retener firme hasta el fin esa confianza equivale a decir no dejar de creer, de tener esa fiel convicción de que el Señor cumple sus promesas. De que el Señor ciertamente no las va a cumplir cuando nosotros quisiéramos que las cumpliera. Y las va a cumplir en un tiempo regularmente diferente, pero las cumple. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, sabemos nosotros que el éxito, la victoria, el buen fin, está basado siempre en seguir el consejo, la recomendación de un experto, de un conocedor. Miren, hay ejemplos que yo pudiera poner. Somos nosotros en ocasiones frágiles ante diversas situaciones, las enfermedades, por ejemplo. Y cuando el Señor le place no sanarnos, bueno, vamos a entender que debemos visitar al experto en la salud, al médico, por decirlo así. Y
Y dependiendo del mal que tengamos nosotros, el médico nos va a dar una receta y nos va a decir qué medicamento debemos tomar y de qué forma debemos tomarlo y por cuánto tiempo debemos tomarlo. Y regularmente, con tal de aliviarnos, con tal de vernos sanos otra vez, nosotros seguimos esas indicaciones al pie de la letra. ¿Sí? Aunque la medicina a veces nos parezca amarga, mala, desagradable, así de todas maneras, porque queremos nosotros Amén. aliviarnos, sentirnos bien. Un deportista, si quiere llegar al éxito, a la cúspide, a ganar la medalla de oro, tiene que someterse a la disciplina, a la recomendación de un maestro. ¿Sí? Tiene que abstenerse de determinados alimentos, de determinadas cantidades de grasa, etc. Y cuando llega al éxito, dice, valió la pena hacerle caso a este maestro, a este señor. Y así, mis hermanos, el agricultor tiene que seguir la recomendación del ingeniero agrónomo que le dice qué tipo de fertilizantes, qué tipo de herbicidas, de fungicidas tiene que aplicarle a la siembra para que se le dé buena cosecha, etc. Porque él no sabe de eso. Entonces, ¿a dónde quiere llegar el predicador con todos estos ejemplos? El Señor, si podemos decirlo nosotros con estas palabras, con toda reverencia y con todo temor, es el experto de expertos. El Señor es el experto de la vida. Y Él es el único que sabe cómo indicarnos la manera de vivir para que podamos nosotros precisamente llegar a esa vida que Él nos ofrece y que es infinitamente mucho mejor que la que se vive sin Él. ¿Sí? Y es por eso que nos está diciendo aquí a través del autor de Hebreos, no se confíen, no se vayan a sentar a descansar, no se vayan a tomar un receso siquiera, no vayan a tratar de dar unos 2, 3 pasos atrás, ni para agarrar la viada eso. No vayan ustedes a írseme de vacaciones al mundo con el pensamiento de que al cabo que vamos a regresar. No. Dice, hay que retener. En otras porciones bíblicas dice, hay que perseverar hasta el fin. Aquí nos lo está diciendo, retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y cómo era la confianza del principio, mis hermanos? Cuando el Señor recién nos sacó de Egipto también. Estábamos en una vida de oscuridad, de mentira, de fracasos, de errores, de idolatría, de todo tipo de pecado. Bien, y cuando vino el Señor a nuestras vidas a través de su palabra y nos dijo, ven y sígueme, nosotros supimos que ahí teníamos algo mucho mejor. Para empezar, que había una vida mucho mejor que esa vida tan sucia, tan pesada, tan insoportable que hasta ese día habíamos llevado. Entonces, hermanos, dejamos de confiar ya en nuestra propia capacidad, en nuestros propios recursos, dejamos de confiar ya en como punto principal en el elemento humano y empezamos a confiar en esas promesas que el Señor nos reveló en su palabra. ¿Sí? Y empezamos nosotros, hermanos, con aquella garra, con aquella convicción. Y dice el Señor, aquí nos está diciendo, eso no lo vayan a dejar. Se tiene que conservar día y noche. Y esa responsabilidad nos está diciendo aquí, es de nosotros, no es de él, no es del pastor, no es de la esposa, no es de la autoridad. Es individualmente responsabilidad mía y de cada uno de nosotros en lo personal, de retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué debemos retener firme hasta el fin? Dice, la confianza, que es una manera de decir la fe en el Señor. Y el diablo, sabiendo que
Esto precisamente, la confianza en el Señor, la fe en el Señor, es lo que nos va a mantener a nosotros robustos, firmes, incólumes. Es lo que va a tratar de socavar, de debilitar a través de insinuaciones del pecado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esa confianza la vayamos nosotros haciendo a un lado. Miren, esto Satanás lo experimentó desde el principio con Eva y le dio muy buen resultado. Y como vio que le dio muy buen resultado, lo sigue haciendo. Y lamentablemente, cada día, en miles de creyentes fieles, ha estado causando tragedias, desgracias, haciéndoles perder esa confianza del principio. Quiero que vayamos a Génesis 3. Hay un detalle que hasta ahorita creo nos ha pasado desapercibido, por alto, no lo hemos tomado en cuenta, pero quiero que lo veamos. Génesis 3. Quiero que leamos del versículo 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Gloria a Dios. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Esto es trágico. Esta última palabra es letal. Amén. Pero lo que yo quiero que veamos aquí, fue el motivo por el cual venimos a esta cita bíblica, hermanos, es un intervalo de tiempo que existió entre lo que dijo el versículo 5 y el versículo 6. Amén. Cuando Satanás dispara su arma letal. Sí. La mentira, la duda, que le dice: y seréis como Dios. Más bien todo el versículo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aparentemente, cuando nosotros leemos el contexto así corrido, aparentemente el versículo 6 es una continuación inmediata. En cuestión de segundos pasó esto, minutos. No fue así esto. No. Cuando Satanás termina de lanzarle el engaño, el error, la mentira, ese árbol no es cierto que está prohibido. Lo pueden comer. Lo que pasa es que, pues Dios, de alguna manera no quiere que nadie sea igual a Él. Él quiere siempre estar por encima de todos. Todos, ¿es verdad? No hay error. Cuando le dice, lo que va a pasar es que van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. Hasta ese momento solamente conocían el bien.
lo bueno, la obediencia, la confianza en Dios, que estaban reteniendo desde el principio, cuando Dios les dio la orden de que no comieran de ese fruto del árbol que se menciona ahí. Ellos lo tuvieron por firme, lo tuvieron por fiel, como algo saludable, tal y cual era. Y así estuvieron. No nos dice la palabra de Dios cuántos años o siglos o tal vez milenios estuvieron ahí ellos. Bueno, aunque milenios no fueron, porque ya finalmente más adelante nos relata la edad que vivió Adán. No sabemos cuánto tiempo sucedió para que Adán y Eva se guardaran en esa fidelidad, que tomando el mensaje de Hebreos donde estamos, retuvieran esa confianza en el Señor desde el principio. Pero cuando Satanás les dijo que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, quedó en Eva ahí una duda. Esa duda, producida por el engaño, por la mentira, empezó a tomar dimensiones grandes. Y aquella convicción que en un principio tenían de que ese árbol, por el solo hecho de que Dios lo había dicho, que no debían comer de él, ni siquiera tocarlo, que era algo bueno, empezó a distorsionarse dentro de su mente. Dentro de ese razonamiento empezó a cambiar. Y empezaron a llegar pensamientos. Ya verás que puede que sea cierto. Pues nada pierdes con probar. ¿Y qué tal si llegas a ser como Dios? Pues total, si no es cierto, pues nada más, ya no vuelvas a comerlo ya. ¿Cuántos pensamientos malos pudieron venir? Pero pasó un lapso de tiempo considerable, que la palabra de Dios no nos dice cuánto fue, pero nosotros podemos suponer de que fueron días, semanas, meses, tal vez años, que Eva estuvo luchando, sí, hasta que finalmente quedó solidificada la mentira en su mente, bien asentada, y fructificó el pecado. Y el versículo 6 nos dice y nos muestra ya la realidad de cómo se miró el panorama después de que se le dio cabida al mensaje del error. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Antes no lo miraba así. Cuando estaba reteniendo la confianza en el Señor, no lo miraba así. Decía, ese árbol no debemos ni siquiera tocarlo. Y le sacaban la vuelta. Ni siquiera se atrevían a insinuar que iban a tomar para comer. Pero después de que Satanás le inyectó la duda, cambió su forma de pensar. Y la forma de pensar, el cambio de mentalidad, se va a evidenciar en un cambio de acción, de actitud, en aquel que lo permita. Un hermano, por ejemplo, cuya vida había sido la borrachera, un ebrio, consuetudinario, empedernido, crónico. Y cuando el Señor tiene misericordia, porque estos testimonios hay muchos en la iglesia, hermanos que cuentan cómo amanecían tirados en la banqueta, cómo los corrían de las cantinas porque ya iban a cerrar a altas horas de la noche, cómo se quedaban sin 5 y cuántas desventuras, hermanos, cuántas desgracias, penurias se dejan venir a causa de ese vicio. Pero el Señor llega el momento en que tiene misericordia de ellos
y los saca de ese fango. Pues no crean que Satanás se queda muy contento, no muy satisfecho, no. Ya sabemos que anda como león rugiente. Y anda y sabe por dónde llegarle al hermano, a la hermana. Sabe cuál es su debilidad. Y le muestra. Y cuando va por la calle, ya sea caminando o en una bicicleta o en un vehículo, y que mira esos anuncios, o si tiene lamentablemente ese mal hábito de ver la televisión, mire esos anuncios que muestra la cerveza casi bien helada ahí. Nada más no abuses, dice el anuncio, ¿verdad? Tómalo con responsabilidad. Hermanos, y en muchas ocasiones, no voy a decir lo que en todos, pero sí en muchos creyentes fieles, empieza a ser quebrantada esa confianza que tenía en el Señor en un principio, de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y que de los borrachos el Señor ciertamente tiene misericordia, pero una vez que lo limpia, dice, ni siquiera una gota más de cerveza, ni de alcohol, ni de licor. Pero viene Satanás a decirle, una no es ninguna, nada más, no pases de 3, porque así me decían a mí, nada más no te atarantes. Pobrecito, decía, si supieran que de allá vengo. Entonces, mis hermanos, pasa un lapso de tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no se verifica en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que el Señor en su palabra, mi hermano Salomón decía algo de esto. Tenemos que estar, nunca vamos nosotros a decir que exageramos. Si oramos nosotros en la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, 4, 5, 6, 10 veces al día, nunca va a ser una exageración. Porque ahí el Señor nos fortalece. Si nosotros vamos a la palabra de Dios cuando nos levantamos, si nosotros vamos a la palabra de Dios después de que desayunamos, si vamos a la palabra de Dios antes de comer, si vamos a la palabra de Dios por la tarde, si vamos a la palabra de Dios antes de dormirnos, nunca vamos a decir que es una exageración. No, todo ello nos va a ayudar para retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque eso es lo que Satanás va a tratar de deshacer en la vida del creyente fiel. Que no tenga ya la confianza en el Señor. Y retener firme la confianza en el Señor desde el principio hasta el fin equivale a decir, hacer un estilo de vida de nosotros mismos de tal forma que aprendamos a vivir dependientes de las promesas de Dios, ¿sí? Día y noche. Hermanos, y como decía mi hermano, me quedó muy grabada esta expresión. Van a venir toda esa ráfaga de pensamientos letales, de pensamientos malignos, pero se van a estrellar ahí, nada más, ¿no? O van a entrar para quedar sepultados nada más ahí. Pero es necesario, pues, no está por demás esta recomendación que en vía de énfasis el autor de Hebreos nos está diciendo. Nos la dijo en el versículo 6, a otra vez aquí en el versículo 14. Sí, estamos siendo parte de la casa de Dios, somos parte de su iglesia, pero eso no quiere decir que tenemos que confiarnos. No, al contrario, tenemos que estar despiertos. Vamos a enfrentar situaciones como los judíos. Ya vimos el ejemplo del Éxodo. Podemos seguir viendo una y otra vez. Cuando nos llegue la sed, no perder la confianza de que el Señor nos va a proveer el agua. Cuando veamos enemigos aparentemente más poderosos que nosotros,
porque son muy grandes, son gigantes, o porque son muy numerosos. No debemos perder la confianza en el Señor, en que Él es más gigante, más poderoso que ellos. Y estando Él a nuestro lado, hermanos, esos enemigos se van a desvanecer. Y va a haber un camino, por nosotros vamos a poder continuar. Si nosotros muchas veces vemos que el alimento que estamos comiendo es el mismo, no es esa, nunca podrá ser esa una excusa, un argumento para querer volverse a Egipto. No. Si así el Señor lo provee, por algo ha de ser. Si durante el camino enfrentamos situaciones adversas de día o de noche, esa confianza en el Señor va a ser en nosotros esa fuente inagotable de fortaleza para seguir adelante hasta llegar a la tierra prometida. Hermanos, quiero ver un último ejemplo. Mateo capítulo 14. Creo que tanto Génesis como esta cita de Mateo 14 que vamos a leer, algunos tal vez la podamos decir de memoria, pero yo quiero extraer de aquí un mensaje que va de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo. Gloria a Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Lo tenemos en Mateo capítulo 14. Quiero ir al meollo, a lo principal de la narración. Versículo 28 en adelante de Mateo 14 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ya hemos visto esta escena en otras líneas de enseñanza, pero hoy quiero que la veamos con el énfasis de retener firme hasta el fin la confianza del principio. Pedro se llena de alegría, de gozo, y por qué no decirlo también de emoción, cuando ve que el Señor viene caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y dice: lo más seguro, yo quisiera también caminar sobre las aguas como el Señor. Y yo sé que el Señor tiene el poder para hacer que yo camine sobre las aguas. Y lleva a cabo este pensamiento y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice la narración que el Señor se lo concede. Ven pues, le dice. Dice, y Pedro bajó de la barca, andaba sobre las aguas, dice, para ir a Jesús. Esto nos quiere decir lo siguiente: que puso su mirada y su confianza en el Señor Jesús cuando bajó de la barca. Sí, y empezó él a caminar sobre las aguas. Pero en el trayecto de que bajó de la barca, no sabemos cuántos pasos pudo dar sin hundirse, quitó esa confianza del principio que tenía en el Señor Jesús. Y dice el versículo 30 que acabamos de leer: pero al ver el fuerte viento. Esto nos está diciendo, quitó su confianza del Señor, quitó su mirada del Señor y la puso en el viento, en la situación adversa, en la situación difícil. ¿Y qué sucedió enseguida? Dice, empezó a hundirse. Y ahí tenemos otro mensaje. Aún
Cuando nosotros, por nuestra falta de confianza en el Señor, nos empezamos a hundir, aún ahí el Señor puede tener misericordia de nosotros. Aquí nos está diciendo que la tuvo de Pedro fue algo literal, pero hay un mensaje espiritual. Pedro fue un elemento que el Señor usó para enseñarnos, pues, de lo que puede suceder si no retenemos firme hasta el fin la confianza del principio. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. No alcanzamos a entrar en el versículo 15, creo que lo vamos a hacer en la próxima predicación. Amén. Una repetición de algo que el autor de Hebreos ya dijo y que lo vuelve a repetir. Vamos a entrar en el versículo 15, si el Señor nos concede. En la próxima predicación concluimos la de hoy y vamos a hacer bien en seguirle pidiendo al Señor que nos ayude a escuchar su voz. Punto 1. Punto 2. Que nos fortalezca para obedecerla, para recibirla, para no tener aquella reacción que tuvieron los judíos del Éxodo. Vamos orando. Gloria a Dios.